Hoy nos espera una apasionante ruta por el misterioso legado de los caballeros de la Orden de Malta. Vamos a descubrir su vínculo con la comarca de la Vega de Sevilla, donde se asentaron en el siglo XIII, y el importante papel que jugaron durante la Reconquista en torno al curso medio del Guadalquivir. Su cruz será la pista para rastrear la enigmática huella que dejaron en municipios como Lora del Río y Tocina, santuarios y fortificaciones que se suman a los repartidos por el mundo. Además de nuestro recorrido cultural, aprovechamos la visita para conocer los entresijos de la agricultura de precisión y el aceite biodinámico, y compartimos entre frutales la afición maltesa por la equitación. Viajamos por 6 siglos de la Orden. Nuestro kilómetro cero es el centro de interpretación de la ruta de los Caballeros de la Orden de Malta, también conocidos como sanjuanistas. El museo ocupa las antiguas caballerizas del Palacio del Bailío, el sitio idóneo para sumergirnos de lleno en su historia y curiosidades. Un reloj de sol, contrafuerte y paramentos de mampostería son los restos más antiguos que se conservan de este edificio, donde operaba el gobernador de la Bailía de Lora. En el siglo XI, unos caballeros de la ciudad de Amalfi van a Jerusalén y fundan un hospital. Estamos en la época de las cruzadas y es muy importante allí ayudar a los peregrinos que llevan a Tierra Santa. Posteriormente, hace falta también la defensa del territorio, con lo cual estos caballeros, que en principio eran una orden religiosa, eran monjes, siguen teniendo sus votos de pobreza, castidad y por supuesto de obediencia al Papa, pero ya son una orden militar. Pasan a la ciudad de Acre a la isla de Chipre, Rodas, y ya en el siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania le regala la isla de Malta. Estos caballeros se asentaron en Lora del Río en el siglo XIII, tras recibir las tierras en pago por el apoyo en la conquista del territorio andalusí. Siguiendo su estela, hallamos a unos pasos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se inició en el siglo XV como sede del priorato de Lora y su fisonomía es producto de diferentes reformas. La más relevante, la del XIX, cuando se engalanó la plaza con cerámica sevillana y se levantó su esbelta torre neogótica. El siguiente hito de nuestro itinerario nos aleja 12 kilómetros del núcleo urbano, hasta las primeras estribaciones de Sierra Morena, un precioso paisaje en el que destacan los volúmenes encalados de la ermita de Setefilla, en la meseta del mismo nombre. El templo, con 3 naves y cubiertas de madera a 2 aguas, está dedicado al culto de la patrona. Es de traza mudéjar, pero fue reconstruida tras un huracán, acentuando su aspecto barroco. Junto a ella están los restos del castillo, donde se asentaron los caballeros de la Orden de Malta, previamente a establecerse en Lora por ser un sitio de lo más estratégico. Esta zona se llamaba Shanfila. Por deformación fonética, el Shanfila se convierte en Satfila o Sanfila, Setefilla. Esta fortaleza musulmana se conquista en 1241, lógicamente con las huestes de Fernando III el Santo, quien le dona este territorio, con todo lo que es la Vega del Guadalquivir y las diferentes fortalezas, siendo la más importante Setefilla, que es donde se funda el primer priorato. Aquí se dominaban las vías pecuarias, por un lado, y las vías fluviales, por otro. Desde aquí extendieron su influjo por la Vega, formando un extenso y rico señorío que duró más de 600 años. La abundancia de puentes vetustos en el entorno dan fe de la amplia red de caminos que los surcaban en la Edad Media para comunicaciones y trashumancias. Aunque el puente que más llama la atención del viajero es el de hierro, que en el siglo XX mejoró la conexión con las tierras de labranza. Permite a ciclistas y peatones atravesar el Guadalquivir por su fotogénica celosía de casi 300 metros de longitud. Lora, agrícola y ganadera, fue un gran centro productor exportador de aceite de oliva en época romana y vivió un auge durante la Edad Moderna. Hoy, el viajero tiene la posibilidad de conocer plantaciones de olivos basados en técnicas de agricultura de precisión. Cuando hablamos de precisión, ¿a qué nos referimos? Primero, plantar todo con GPS. Está perfectamente organizado como si fuera una ciudad
y todos los árboles están puestos por raíles. El error es 2,5 centímetros máximo. A nivel de suelo tenemos que ir controlando la humedad. Tenemos sondas a diferentes profundidades. Los sensores a nivel de árbol pues serían el dendrómetro, que lo que mide es el crecimiento del tronco, sensores de hoja, y esas estaciones meteorológicas lo que dan es la temperatura que hace del aire, la humedad relativa, la dirección del viento. Nos permite unificar y hacer predicciones de plagas y ver lo que va a pasar. Asistimos a una experiencia oleoturística para aprender a distinguir si el aceite es virgen extra de cosecha temprana, intermedia o madura. Descubrir las cualidades de hasta 11 variedades, desde clásicas como la picual a singulares como la oliana o la koroneiki, la más extendida en Grecia. Gracias al paladar, viajamos por el Mediterráneo como la Orden de Malta. Vamos a saber distinguir entre amargo, que se detecta en boca, y el picante, que es una sensación táctil que se detecta cuando lo vamos a tragar. Son atributos positivos, porque tenemos la suerte de que los antioxidantes naturales o polifenoles son unas sustancias que tiene el aceite, que son buenas y podemos detectarlas porque pican y amargan. En este proyecto, basado en la biodiversidad, encontramos ovejas merinas, blancas y negras, que se van comiendo la hierba de la cubierta vegetal, y como segunda desbrozadora natural, entran en acción los burros. Todo un ecosistema donde flora y fauna coexisten en armonía. Lo que hacemos es integrar a todos los personajes que hay en la naturaleza. Poner arbustos, autovías de biodiversidad con floración escalonada para que podamos atraer todos los insectos en diferentes épocas del año. Y dentro de árboles tenemos que poner olivos, almendros, cítricos. Y luego también tiene en cuenta los planetas, la luna, los días buenos para recolectar y demás. Y sobre todo la biodinámica, lo importante, el concepto granja, donde se aproveche todo, donde se recircule todo. Teniendo un suelo vivo, tenemos una granja viva. Volvemos sobre nuestros pasos para continuar nuestra ruta tras el legado de la Orden de Malta. Antes, nos detenemos en un local de Lora, inspirado en el medievo, para conocer la oferta gastronómica. Es uno de los establecimientos de la zona y se sirve de ingredientes autóctonos como los espárragos o la miel para recetas típicas. Intentamos acercarnos lo máximo que podemos a la forma de cocinar los platos en aquella época. Se cocía la carne por razones de higiene y poderlo brasear luego o darle el sabor que querían luego. Hoy en día lo hacemos confitándolo, que no deja de ser cocido, lo que pasa que ya le ponemos los ingredientes dentro de la bolsa de vacío para darle el sabor que queremos. En la época medieval, lógicamente, las piezas de caza las hacían en la brasa, en la leña, en la candela. Nosotros las servimos directas desde la brasa. Reanudamos nuestro viaje con destino a Tocina y Los Rosales. Entramos por la rotonda de la Orden de Malta, donde una enorme cruz de 8 puntas recuerda que la villa, habitada desde los íberos, fue una encomienda de San Juan. Es el emblema empleado desde su fundación y difundido por todas sus posesiones. 8 puntas hendidas que representan las 8 bienaventuranzas. ¿Qué relación tiene con nuestro pueblo? Bueno, pues Fernando III conquista estas tierras y su hijo, Alfonso X, va en el año 1253 a ratificar lo que ya se había acordado por parte de su padre, que es donar a la Orden de Malta este municipio. Y este territorio se convierte en encomienda, regida por un comendador, máxima autoridad administrativa y religiosa de la zona. La misión de los primeros comendadores fue la repoblación y el periodo en el que ejerció Fray José de la Plata y Obando fue el de máximo esplendor. Era un hombre de ideas avanzadas, emuló el arte barroco maltés y levantó en el siglo XVIII una nueva parroquia sobre la vieja, de la que solo se conservó el nombre, San Vicente Mártir. Pese a haber nacido en Cáceres, desde los 13 años se educa en la isla de Malta. Trae de allí aquellas influencias que había arquitectónicas de la zona. Las 2 torres que encontramos aquí la encontramos en muchas catedrales de la isla de Malta. Destaca la simetría que tiene todo el templo. Un elemento muy curioso son esos 2 jarrones con una especie de girasoles encima. Son plantas de algodón. Era el cultivo más famoso de Malta. Innovó también en el aspecto de sufragar los gastos. Llegó a construir un horno de ladrillos y tejas para la construcción de este templo. Su tumba se encuentra en el presbiterio. En el retablo del altar mayor destaca San Juan Bautista y los 4 santos patronos. Según la leyenda,
aparecieron en el pozo de la plaza contigua, la del concejo, donde antaño se reunían en cabildo. El raso de la soberana Orden de Malta conduce recto a la ermita de la Soledad del siglo XVI, aunque sus contrafuertes exteriores se añadieron después del terremoto de Lisboa. Entre un monumento y otro se ubica esta casa histórica, que hoy es una de las opciones de alojamiento de la comarca. Las escrituras originales fueron firmadas por Blas Infante en el siglo XIX, que en aquella época era notario de Cantillana. El nombre de la casa hace referencia a don Fray José de la Plata y Obando. Está dividida en nombres claves de la orden, como comendador, canciller y bailío. Es un pequeño homenaje que le hice a mi padre, que estudió la relación de la Orden de Malta con Tocina, y tenemos alguna referencia más a la Orden de Malta, como la cruz que tenemos en la piscina o el llamador que tenemos en la entrada, que es una cruz de Malta. Más allá del patrimonio, la huella de la Orden de Malta permanece en costumbres como la tradición equina. Flanqueados por los frutales de la Vega, salimos a dar un paseo a caballo. En este lugar privilegiado para la agricultura y las industrias derivadas, son propios los melocotoneros que en época de floración regalan al paisaje una flor rosácea, similar a la de los almendros. De aquellos caballeros que acompañaban a las tropas castellanas, conservamos el gusto por el caballo tanto en Tocina como en Los Rosales. Este camino nos lleva desde el núcleo del pueblo de Tocina hasta el río Guadalquivir. Lo que en un momento fue un importante puerto comercial, hoy en día es un bello entorno de turismo activo donde destaca el área natural de la playita. Son 22 hectáreas, con eucaliptos de gran porte, localizada en un meandro del río. Campo a través, alcanzamos la orilla que dibuja con su curso el límite de esta comarca. La ruta turística Los Caballeros de la Orden de Malta permite al visitante acercarse a su importante legado en la comarca de la Vega. Su cruz es nexo de unión, vestigio en escudos y monumentos de municipios como Lora del Río y Tocina. Es una guía por la apasionante y misteriosa huella que la Orden de Malta dejó en las calles, paisajes y costumbres de la Sevilla rural. Despedimos nuestro programa de viajes con las fotografías que nos enviáis de vuestras experiencias por Andalucía. Esperamos muchas más. Hasta la próxima semana.